Bienvenidos a su clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente del octavo grado. Pues vamos a estudiar correspondiente a la semana 3 del mes de abril con la fecha del lunes 19 de abril, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el tema del solenoide. El solenoide o bobina es un espiral de forma cilíndrica que está formada por un conductor que produce un campo de magneto, ¿verdad? Un campo magnético debido a la corriente eléctrica. O sea que la corriente eléctrica hace que este solenoide en espiral, pues produzca un campo magnético, ¿verdad? El espiral es cada una de las vueltas de la bobina. Aquí está, ¿verdad? Ya sabemos que el espiral es esta forma que está acá. Todo esto es el solenoide, ¿verdad? Todo esto se le llama solenoide. Y cuando en él pasa corriente eléctrica, pues se genera un campo magnético, ¿verdad? El campo magnético está representado por estas líneas, ¿verdad? O estas flechitas, y ya sabemos que tiene un polo norte y un polo sur, ¿verdad? Un polo norte y un polo sur, que prácticamente lo forman los imanes. Los imanes tienen esos dos polos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el solenoide también forma un polo norte y un polo sur, ¿verdad? Entonces, la intensidad de este campo de un electroimán es proporcional al número de espiras o de espirales, ¿verdad? Y a la intensidad de la corriente eléctrica. O sea que depende de la proporcionalidad de las espirales o de las espiras, y también depende de la intensidad de la corriente, el campo magnético que se forme, ¿verdad? Gracias a la electricidad, ¿verdad? Tenemos el electroimán. El electroimán es un dispositivo formado por un núcleo de hierro que está rodeado por un solo solenoide, ¿verdad? El solenoide, que ya vimos que es el espiralito, ¿verdad? En el cual pues cada espira está pues electrizada, y eso forma el campo magnético que adquiere la fuerza magnética al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces el electroimán prácticamente está formado por el solenoide, ¿verdad? El núcleo de hierro se concentra en ese núcleo se concentra el campo magnético, ¿verdad? Además del hierro, también se magnetiza por una corriente eléctrica de cobalto y del níquel. O sea que allí pues se puede utilizar cobalto y níquel para pues la electrización y formar el campo magnético, ¿verdad? Los electroimanes sirven para fabricar el telégrafo, ¿verdad? Los telégrafos, que eran formas antiguas de comunicación, las bocinas, ¿verdad? Las bocinas que ya, ¿quién no tiene ni conoce una bocina? ¿Verdad? Los timbres también se forman por los electroimanes. Si nosotros vemos en las bocinas, si las destrabamos, tienen una especie de imán acá rodeado de níquel o de cobalto o de, ¿cómo se llama? El alambre de alambre, ¿verdad? Los alambres de cobre, ¿verdad? Que esos ayudan a la electricidad o el paso de la corriente eléctrica, además de electrizarse, ¿verdad? Electrizarse y hacer el campo magnético, formar el campo magnético, ¿verdad? Ya sabemos que están los materiales conductores, ¿verdad? De electricidad que ayudan a esto. Entonces, las grúas, las máquinas para separar metales en centros de procesamiento de desechos sólidos y los trenes de levitación magnética, todos ellos pues utilizan los electroimanes. La inducción magnética. Allá por el año 1831, el señor Michael Faraday, bien conocido, ¿verdad?, generó por primera vez una corriente eléctrica a partir de campos magnéticos. Michael Faraday pues prácticamente fue uno de los que descubrieron la corriente eléctrica también, ¿verdad? También vimos en el caso de la cometa, ¿verdad? La cometa que se electrificaba, ahí el científico que lo descubrió, ¿verdad? La inducción electromagnética es la generación de electricidad. Entonces, la inducción electromagnética es cuando nosotros generamos o se genera la electricidad por la influencia de un campo magnético, ¿verdad? Eso lo podemos generar nosotros siempre y cuando utilicemos los imanes. La corriente inducida
es la electricidad producida mediante la inducción electromagnética también. Siempre la electromagnética está allí, ¿verdad? Este descubrimiento revolucionó la producción de energía eléctrica, o sea que la corriente inducida está en el hecho de la producción de la electricidad, ¿verdad? También tenemos el tema del día miércoles 21, que también siempre en las aplicaciones médicas del electromagnetismo. El electromagnetismo ya vimos que pues forma parte de algunos aparatos eléctricos y pues ayudan, ¿verdad?, al diario vivir de la humanidad. Entre uno de ellos tenemos el magnetoencefalógrafo, que es un aparato que registra los campos magnéticos generados por las neuronas en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, este aparato utiliza el electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, también tenemos que la llamada imagen por resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Que sus siglas en inglés son estas, ¿verdad? IRM o MRI en inglés, ¿verdad? Entonces, la imagen por resonancia magnética nuclear también utiliza el electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, ahí los núcleos de algunos átomos del cuerpo del paciente se excitan, o sea, prácticamente se alborotan, ¿verdad? Bajo la acción de un campo magnético intenso. Después se aplica un flujo de ondas de radio que reorientan los núcleos atómicos. Cuando se desconectan las ondas, los núcleos atómicos liberan un impulso de energía que puede ser transformado en una imagen en computadoras, casi igual que los rayos X, ¿verdad? Entonces, pero eso muestra las partes de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, también tenemos en otras aplicaciones médicas las máquinas de resonancia magnética, que ya lo vimos, ¿verdad? Allí, los instrumentos científicos como los espectrómetros de resonancia magnética también, los de masa y los aceleradores de partículas, ¿verdad? Todo eso nos ayuda en la medicina, ¿verdad? Las frecuencias de rango de RF también se utilizan principalmente en aplicaciones médicas, como por ejemplo en las imágenes por resonancia magnética, que ya lo vimos también, ¿verdad? Que están basadas en el electromagnetismo, que sirven para escanear con detalles minuciosos el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces ya ahí pues esas ayudan a detectar el cáncer, ¿verdad? Cuando hay alguna partícula maligna de cáncer, pues lo ayuda a identificar. La terapia electromagnética, que es una forma alternativa de medicina que pretende tratar enfermedades mediante la aplicación de los campos electromagnéticos, pulsados o radiación electromagnética en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, en los tratamientos de trastornos nerviosos, tratamiento para la diabetes, lesiones de la médula espinal, úlceras, asma y otras, ¿verdad? Y muchos de los equipos como los escáneres, los equipos de rayos X, que utilizan pues estos principios del electromagnetismo. Las máquinas de diálisis también, ¿verdad? Que la diálisis pues prácticamente es para los riñones. Entonces, estas máquinas también utilizan electromagnetismo y los dispensadores desinfectantes de todo el material hospitalario, ¿verdad? Entonces, todo esto pues en el campo de la medicina. Entonces, llegamos hasta acá con la clase. Espero haber despejado algunas dudas y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.